electrónicamente, me van a cobrar impuesto por eso. Bueno, quizás Claro. esto Lo exime. lo exime. Habrá que ver. Sí. Habrá que ver si está dentro de esa reglamentación. Claro. Bueno, ya está en línea con nosotros el jefe comunal de Telsen, Pablo Castro. Vamos a hablar de un temita interesante, porque se está trabajando la posibilidad de declarar a la meseta como zona desfavorable. Un aspecto importante por la situación de empleo, Sí. por la situación económica que está viviendo la población de allí. Pablo, ¿cómo le va? Federico Sánchez y el equipo lo saluda. Buenas tardes. Hola, Federico, buenas tardes para usted. Bueno, gracias por la comunicación, por tener esta posibilidad. Bueno, y cuéntenos un poquito, sé que se ha reunido con algunos diputados, con esta posibilidad de que la meseta sea declarada, al menos por la legislatura, como zona desfavorable. Bueno, ¿de qué se trata esto? Sí, más que nada era una inquietud mía y fue tomada por el diputado Gustavo Fita, que ayer vino hasta Telsen. Hicimos un recorrido por la meseta, fuimos hasta Gastre hablando con jefes comunales y con pobladores por el hecho para declarar la meseta como zona desfavorable, es decir, por un montón de variables. Hablando de aspecto inflacionario, Sí. los alimentos que salen tienen un costo en la ciudad, acá se tienen el doble e incluso hasta el triple. Después, no sé, otro de calefacción. Telsen todavía es la única localidad en la meseta, si bien Gangán y Gastre se calefaccionan por gas, Telsen es la única localidad de la meseta que todavía no ha cambiado su manera de calefaccionarse. ¿Y cómo por lo un hacen, montón de variables. Pablo, cómo lo hacen allí por Telsen? La calefacción, digo. Todavía la calefacción es o eléctrica en algunos casos, con Sí. aire acondicionado, Ajá. con estufitas eléctricas y en otros casos con leña. Claro. Todavía sigue la leña casi al 80-90%. 80-90%. ¿Qué población tiene Telsen? Telsen tiene 600 habitantes. 600 habitantes. De que, bueno, prácticamente todos están con o eléctrico o, bueno, utilizando la leña, principalmente, como usted nos decía. O a leña. Y otra cuestión que vimos que es muy difícil acá, la generación de empleo. La meseta es una de las regiones de la provincia que más le cuesta generar empleo genuino. Principalmente la localidad de Telsen fue creada por la producción ovina y ha desaparecido la producción ovina. Ya no queda casi campo o trabajo en el campo. La mayoría de la gente que estaba en el campo se vino a la localidad. ¿Y de qué vive? La localidad no tiene otra forma de generar. ¿Pero de qué vive la gente entonces en Telsen? Si no, digo, no hay actividad ¿La mayoría? productiva. Sí, La mayoría viven del empleo público. del empleo público. Bueno, qué problema, ¿no? Qué problema, digo, como usted nos decía, para darle una solución. Por lo Después, que... Sí, dígame. sí, que la gente viene a pedir, es decir, demanda mucho trabajo a la comuna y la comuna, si no hay obra pública y la obra pública es chiquita, la que se puede hacer de la comuna, no tiene más salida. Sí. Bueno, y estaba pensando también, Pablo, con alimentos al doble o al triple, sin la calefacción o utilizando cosas que salen mucho más costosas. ¿Cuánto le sale la vida, por ejemplo, a un habitante de Telsen de la meseta? ¿Cuánto le cuesta? Porque mucho se habla, ¿no?, de cuánto tiene una canasta, pero digo, ¿cuál es el valor real de vivir en la meseta? Calculemos que en alimentos, si ponemos la canasta básica, está arriba de 800, pero 800.000 yo te pesos, digo los gastos, solo de alimentos. la canasta básica, ¿Qué? ¿Para una la familia? canasta básica, para una familia tipo. ¿Para una familia Eso tipo? más o menos. Sí, Eso es lo que está estipulado. sí, Pero acá tenés el gasto de la luz, sí. después tenés el gasto de leña, que el metro de leña este año nosotros lo conseguimos a 20.000 pesos el metro. Y leña blanda que se consigue acá, y la leña blanda si te pones a quemar en un mes, por lo menos te quemás 4 metros. O sea que serían 100.000 pesos por mes en leña nada más. Claro. A eso tenés que sumarle la luz, a eso tenés que sumarle los alimentos. Entonces termina siendo un gasto bastante importante. Claro, sí. Estaba viendo, por lo menos con esta intención, que también se estuvo hablando con las localidades de Gangán, de Gastre. Esto podría, o por lo menos el proyecto, la intención es incluir a todas las localidades de la meseta, digo, dentro de esta declaración de zona desfavorable.
Y tratar de incluir lo que es Telsen, Gangán, Gastre, Lagunita, Paso el Sapo, Cerro Cóndor y hasta Paso Indio por ahí. Sí. Por lo que hablaron, ¿no? En este caso con Gustavo Fita, el legislador, ¿sería un proyecto declarativo o un proyecto de ley específicamente que tendría mucha más fuerza, ¿no? En la legislatura. Un proyecto declarativo y de ahí ver que el proyecto, yo le decía a Gustavo, el proyecto va a ser largo, porque es a largo plazo lo que se tiene que trabajar con esto. Sí. Pero declararlo ya de zona favorable ya te permite un paso para decir, che, esto se puede trabajar. Te doy un ejemplo claro, es Sí. decir, acá tienen, en el 2021 se inauguró una escuela secundaria, los docentes de la escuela secundaria no tienen casa docente y es muy difícil alquilar, no hay lugares para alquilar, no es que no le alcanza la plata, no hay lugares. Declararlo de forma de zona desfavorable permitiría ver si se puede hacer 2 o 3 casas docentes Claro. para que eso equipare y la escuela funcione medianamente bien. Si no, el docente va, viene, tiene costos que por ahí podría amortizarlos. Sí. Ahora, déjeme preguntarle, Pablo, lógicamente, ¿no? Declarar zona desfavorable implica una serie de cosas, quizás ayudas económicas. Usted como intendente, como jefe comunal de Telsen, ¿no? Y seguramente habla con la gente de la meseta, ¿no? Con los otros jefes comunales y demás. ¿Qué solución o qué solución piensan que puede haber para el empleo en los próximos años? Digo, ¿qué vuelta se le puede buscar? Porque el ovino está en descenso, claramente, la meseta se están vaciando los campos. ¿Por dónde puede ir la cosa? Está bastante complicada y bastante compleja el panorama en la meseta como para encarar de vuelta la producción. Sí, Es decir, sí se pueden generar empleos de producción, pero genera a largo plazo y con quizás con costos elevados y a recaudarlo a muy largo plazo. claro. El proyecto minero, yo no sé si lo quisieran tratar. Para mí debe ser volver a ser tratado de una manera más, no tan manoseada como para mí fue la vez pasada que lo trataron, pero es una salida importante que Bueno, tiene ahí. digo, hay un proyecto que se aprobó recientemente que tiene que ver con el régimen de grandes inversiones que excluyó la minería, digo, justamente focalizando en ese tema que usted expresa. Digo, Sí, una decisión en hicieron la eso. minería por una cuestión quizás para mantener la paz social, pero Bueno, debería ser tratado de nuevo, está para bien, mí. digo, está bien, mantener la paz social, pero no dejó de aprobar. Digo, esto fue aprobado en una decisión del Ejecutivo de excluir la minería, ¿no? Digo, después habrá que ver si cambia la decisión, pero hasta ahora se ha tomado esa, bueno, esa mirada sobre lo que puede ser la explotación, ¿no? De esos recursos naturales, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí está la cosa. Bueno, Pablo, muchas gracias por la información, la comunicación, bueno, y a la espera, lógicamente, del debate de este proyecto. Un abrazo grande. No, muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí pasaba, Pablo Castro, jefe comunal de Telsen. Bueno, las complicaciones, ¿no? Que siempre hablamos de la meseta, la dificultad de vivir y seguramente muchas familias que emigran, ¿no? Claro. Y lo que está pasando, ¿no? Del Sí, campo sí. a la ciudad, buscando Muchos sobre todo campos que quedan oportunidades. también Los campos vacíos, vacíos. tantas veces hablamos de este tema. Bueno, tenemos 2 minutitos, tenemos, no sé si mensaje o si no, vamos Sí. directamente con, Vamos con las redes. algunas redes. Dale. Gustavo Fita, por ejemplo, diputado provincial, justamente habla del tema. Esta semana visité las localidades de Telsen, Gangán y Gastre, donde conversé con los jefes comunales Pablo Castro, Santiago Huisca y Omar Ancamil. Pude conocer de primera mano las dificultades que enfrenta nuestra meseta, siendo la falta de empleo, el aumento en los costos de servicios y energía, la escasez de oportunidades las principales preocupaciones que debemos atender. Por eso estamos impulsando la declaración de la meseta como zona desfavorable, lo que permitirá implementar políticas específicas que fomenten su desarrollo y mejoren las condiciones de vida en esa región. Bien. Además, Pablo nos comentó sobre su proyecto para mejorar la calefacción de Telsen. Bueno, ¿qué podemos vas? ir al tuit del presidente, por ejemplo. Javier Milei, Sí, sí. que hace un retweet de lo que hablábamos, ¿no? Antes de la entrevista, lo que dice el ministro de Economía, donde se eliminan las retenciones a cuentas de IVA
y ganancias en las ventas de comercios. Y el presidente cita este tuit y dice cumpliendo la palabra en mayúscula. Bueno, habrá que ver, como decís Fede vos, claro, cómo se implementa y qué impacto implementa, qué impacto tiene esto en los comercios. Bueno, uno último y ya nos estamos yendo. Bueno, un último tuit, vamos con Mariano Cuño Libarona. Dice, logramos una condena por narcotráfico en solo 2 días, a menos de un mes de la implementación del Código Procesal Penal Federal en Mendoza. Le estamos dando las herramientas a la justicia para meter presos a los delincuentes. Bueno, ahí está, con eso completado, porque además se viene el fútbol, Sí. Racing Huachipato, la Copa Libertadores. Nosotros nos reencontramos mañana, miércoles, mitad de semana, como siempre, desde las 18.